tardes, mi nombre es Jefferson Zuluaga Salamanca, soy estudiante de licenciatura en Producción Agropecuaria de la Universidad de Los Llanos. Actualmente me encuentro cursando noveno semestre. Bien, les vengo a hablar de lo que es la elaboración, la crianza, el arte de llevar a cabo la producción de esos animales que son las cabras. Esta producción se denomina la caprinocultura. Bien, para conocer más sobre esta producción debemos entrar a lo que son las generalidades, empezando por conocerla por su nombre científico, Capra aegagrus hircus. Ese es el nombre que representa a este animal, bien, en cualquier parte del mundo. Este animal pues entra a la categoría de lo que son especies menores. Como saben, especies menores, a diferencia de las especies mayores, que son como los bovinos, los búfalos, los equinos, ellos requieren de mucho espacio, ¿sí? De lugares abiertos donde, digamos, es una dificultad o es un problema en caso de tener tierras pequeñas, y para ello entramos a analizar lo que son las especies menores, como ya lo he mencionado, las cabras, entre otras. Estas cabras requieren de menor espacio, su manejo digamos que es un poco más cómodo, tal vez requiere hasta de menos personal. Bien, hablando un poco de las generalidades, este animal tiene también un similar a lo que son los bovinos, donde ellos también tienen su lado de carne y también de leche, también como los bovinos, vuelvo y digo, en doble propósito. Bien, para algunas generalidades también, pues su nutrición ellos son herbívoros. Bien, ellos se alimentan de ciertos cultivos, de ciertas pasturas, como puede ser el pasto dulce, su nombre científico, Brachiaria humidícola, o también puede ser el pasto amargo, Brachiaria decumbens, o el pasto llanero, Brachiaria dictioneura. Entre otros, pues también puede alimentarse de lo que son de algunas leguminosas, como puede ser maní forrajero o otras plantas que le aporten ese nivel proteico necesario y energético para su debido desarrollo. Para también el sostenimiento nutricional de este animal, de esta pequeña especie, se llevan a cabo labores similares, como vuelvo y digo, a lo que son los bovinos, donde se lleva la elaboración de silo. El silo pues se utiliza en mayor parte lo que es el maíz tierno, se corta y se embolsa con melaza y otros productos para tener este alimento en épocas de verano, donde los cultivos, por cuestiones de sequía, cuestiones de calor, de exceso de sol, estos cultivos se deterioran y pues no se dan en mayor proporción como se dan en épocas de invierno y en donde están las zonas húmedas. Bien, de otra generalidad de este animal, empezamos a hablar de lo que es su mantenimiento en lugares específicos, y para ello hablamos de lo que es las condiciones necesarias para llevarlos a instalaciones. Ahí encontramos lo que es características de cada especie, ¿sí? Donde ellos me exigen ciertas cosas, pues no nada de otro mundo, pero sí es específico de esta especie, que lo requiere por su, digamos que por su lugar de origen, que ese animal viene de lugares montañosos, de difícil acceso, donde ellos no tienen, digamos, problemas de humedad, problemas de inundación, porque pues obviamente esas pendientes no sufren de eso. Sí, entonces por ello, cuando se adaptan a estos lugares planos, estos lugares que fácilmente se inundan, se anegan, pueden llegar a sufrir lo que son enfermedades podales o en las patas. Para ello, como he mencionado, las instalaciones deben de ser adecuadas. Un ejemplo, pues, en cuestión como hablamos, de que vienen de un lugar montañoso, su pendiente mínimo debe ser de 5% para que haya escurrentía del líquido. Bien, otro factor importante es la ubicación del sol, la ubicación del terreno
de acuerdo al sol. Para ello, o una característica particular que es, por ejemplo, de oeste a este, se ubica de esta manera, para que el animal en transcurso del día tenga luminidad y al mismo tiempo tenga un espacio sombrío para que no sufra de estrés. Es importante que el animal también tenga su espacio de sol, porque el sol funciona como defensa para algunos parásitos, algunos agentes que pueden llegar a afectar al animal. ¿Sí? Lo que hace el sol pues esos microorganismos, organismos son fotosensibles. ¿Sí? De acuerdo a la luz emitida por el sol, ellos pueden llegar a no estar en el ambiente, que es lo ideal para la producción de este animal. Bien, entonces ya como he mencionado, se recomienda esta posición que esté diagonal, ubicación este-occidente. Bien, para ello ya he mencionado otras características. Es la pendiente, pues de acuerdo a su zona de origen, ellos pues vienen de zonas montañosas. La pendiente se recomienda de un 5% como mínimo para que no tengan esos problemas podales. Bien, siguiente. Como siguiente empezamos a hablar de lo que es el espacio que requiere cada animal de estos en su etapa. ¿Sí? Empezamos a hablar de lo que son las cabras, lo que es la cabra como hembra. Empezamos a hablar del espacio que requiere, que es una hembra ya adulta, después de un parto. Ella requiere 2 metros cuadrados, ¿sí? A diferencia de lo que es la cabrilla, la cabrilla requiere un espacio de 1.5 metros cuadrados. Sí, la cabrilla pues se denomina a una hembra joven que pues está antes de su primer parto. Sí, ya en otras unidades de medida, otros dimensiones de espacio, de acuerdo a la condición del animal, hablamos de los capones, que son machos castrados de más de 20 kilogramos. Los capones, estos machos castrados, requieren de 1.5 metros cuadrados. Como vemos, en algunos casos, como la cabra ya madre, que ya ha tenido sus partos, ella pues por su dimensión, por su tamaño y todo eso, y a veces por acompañamiento de la cría, requiere este espacio. Cuando hablamos de los cabritos hablamos de las crías. Ellos también tienen su espacio, que ya es menor, pero de igual se debe respetar como leyes básicas pues, de la producción de este animal, que sería 1 metro cuadrado. ¿Sí? En algunos casos pues se debe estar en presencia de la madre, y para ello la madre pues por su volumen ya de tamaño, por su edad, y pues en llegado el caso el acompañamiento de la misma cría, pues este espacio es ideal como mínimo pues en la elaboración de eso. Ya esto pues como ya he mencionado, hace referencia a lo que son las especies menores. Bien, es muy diferente cuando hablamos ya de bovinos porque requieren de mayor espacio. Bien, en otra característica, en otra etapa del animal, hablamos de lo que son los chivatos, o puede también denominarse padrotes. Ellos requieren un espacio mayor. Estos padrotes, pues, por general se manejan en espacios separados, pues, porque pues el macho alfa requiere por su naturaleza un espacio aparte debido a su tal vez competitividad con otros machos, y para ello se le da un buen espacio para que no tenga como ese cierto estrés de 3 metros cuadrados. Esos animales
pues con una debida alimentación, una debida nutrición y un medio balance de alimentos, de suplementos, pues no, como podemos ver, no requieren de mayor espacio, es suficiente. Pues ya pues habla también de algunos espacios de recreación del animal, tengan como esa disposición a moverse, de manera que no tenga como el estrés de estar enclaustrado, estar encerrado, y pues facilite su manejo. Como vuelvo y repito, este animal viene de espacios o lugares que son pues, de unas pendientes muy altas. Ellos están acostumbrados a saltar de lado a lado y esa es su manera de movilizarse por estos terrenos. De igual manera, se requiere que la cerca tenga una altura mínima de 1,40 metros para evitar que el animal salte y se vaya del lugar y pues tengamos pérdidas, problemas en la producción. Para ello vuelvo lo que ya he mencionado. El lugar donde ellos van a estar es indispensable que tengan zona de sombrío. En el caso de los animales pequeños, como son los cabritos, de las hembras gestantes, es indispensable que ellas tengan ese espacio. Por eso se habla de un corral de cabritos, un corral de cabritos que pues la necesidad que requiere de un metro cuadrado en realidad no va a ocupar mucho en la producción. Hablamos de un corral de cabras parturientas que son las que ya pues obviamente como su nombre lo indica están próximas a parir o en algunos casos ya tienen la cría al lado, ¿sí? Y pues otros espacios ya como de recreación, de espacios donde el animal pueda, digamos, manejar sus niveles de estrés y pues de cuestiones de manejo. Otro factor importante a tener en cuenta en estas cuestiones de manejo, como de limitaciones, en algunos casos se manejan lo que son las cercas de púas, pero digamos que este encercamiento, pues sí, facilita lo que es el manejo de ellas, pero puede llegar a causar daños, lesiones en el animal, que pues digamos que en las hembras pueden llegar a lastimarse la ubre, generando lo que son las mastitis, que es una de las enfermedades que también sufre ese animal, como ya lo he mencionado, en algunas de sus producciones son destinadas a leche y lo ideal es que no tengamos problemas de este tipo. Para ello se recomienda también tener otro tipo de limitaciones como son las cercas eléctricas, que al principio puede ser un poco costoso la primera inversión, pero de ahí para allá lo que es el encierro, el cableado, todo lo que ya son las cercas, las cercas eléctricas, no es tan costoso a diferencia del alambre de púas. Pero si hablamos de alambre de púas, en algunos casos hablamos hasta de 7 cuerdas, ¿sí? Pues es costoso. Eso cuando ya lo medimos en el metro, en los metros que va a ocupar el espacio donde vamos a tener los animales, pues ya ahí vamos a notar la diferencia en costos. En caso de las cercas eléctricas se puede manejar hasta 3 cuerdas que limitan fácilmente al animal y pues genera una descarga que el animal va a almacenar eso en su memoria, pues para que en futuro no tenga como esa iniciativa de irse del lugar. Bien, a medida que el animal es más grande, la descarga es más fuerte. Bien, otro factor a tener en cuenta en sus instalaciones son los comederos. Los comederos también requieren de ciertas medidas porque pues el animal, digamos, sus requerimientos de alimentación y espacio son diferentes en cada una de sus etapas, como ya lo he mencionado antes. Bien, una de esas medidas, en el caso, por ejemplo, de las cabras, de las cabrillas, se manejan unos comederos de espacio hasta
de 30 centímetros, ¿sí? Para que ellas dispongan a comer. A diferencia, digamos, de un cabrito que puede llegar a tener un comedero de 25 centímetros, no, ya reduce pues por el tamaño del animal. En otros casos, ya como hablamos de chivatos o los mismos padrotes, pues su volumen, el caso de que ellos son territoriales, de que lleguen a usar con otros animales, se les da un espacio que no los lleva a ese tipo de competición, ¿sí? Hablamos ya de 50 centímetros, ¿sí? Este, este espacio o estas medidas que se les dan, pues es lo ideal, es lo recomendable para que no hayan dificultad en cuestiones de manejo y lesiones entre ellos mismos o que algún animal se quede sin alimento, y pues es lo ideal para llevar un balance nutricional para la producción, ya sea destinada a carne o leche o ya sea doble propósito. Bien, otro factor a tener en cuenta es la hidratación. Como todo animal, ya sea que produzca leche, carne, igual estos animales que en esas condiciones que hablamos de la orinoquía, son temperaturas altas, se requiere que el animal tenga beberos disponibles. Se recomienda lo que son los beberos automáticos. Estos beberos automáticos se pueden distribuir en los lugares de cierre donde van a estar el animal, que estén en constante funcionamiento para la hidratación de esos animales, ya que se habla de que ellos requieren del 5 hasta el 10% de agua cuando hablamos de su peso, ¿sí? Es decir, que si el animal llega a pesar los 100 kilos, él se toma 10 litros, si de 5 a 10 litros diarios. Requiere de una hidratación constante para evitar que el animal se estrese. Bien, teniendo en cuenta estos datos, ya hablamos de lo que es la reproducción. Bien, no podemos hablar de reproducción si no tenemos estos factores claros. De manera que si el animal llega a estar estresado porque no tiene el espacio o el alimento requerido, el animal puede tardar su ciclo estral o no puede entrar pues en celo, o sí, ya que el animal prioriza pues su nutrición y su estado ideal. Lo mismo para la cuestión de hidratación, de que ya lo he mencionado, es supremamente importante. Y como también hablé al inicio, de los alimentos de los cuales ellos pueden adquirir esa proteína, esa energía que ellos requieren para llegar a esa fase tan importante como la reproducción, que es donde está el dinero, ya sea la ganancia o la pérdida. Para ello es importante tener estos factores, estas características atentas. Bien, cuando hablamos de la reproducción empezamos a hablar de lo que el animal es un animal poliéstrico. Cuando hablamos de poliéstrico es que tiene más de un ciclo estral en el año, siendo esto una ventaja grande a comparación del bovino, el cual puede tener solamente una cría al año. Bien, en algunos casos mínimo se puede ver que el bovino puede llegar a tener más de hasta dos crías, pero no, bueno, es muy mínimo. Cuando hablamos ya del caprino, como vuelvo ya a repetir, es un animal poliéstrico, puede llegar a tener incluso, eh, bueno, puede llegar a tener incluso más de un animal en el año, más de una entrada a entrar al celo, pues también se refiere a que es estacional, donde el mayor porcentaje de reproducción se da entre junio y diciembre. Las hembras entran en etapa ya pues a madurar sexualmente de 7 a 8 meses de edad. A diferencia pues el macho que entra pues a más temprana edad, hablamos de 4 a 6 meses para entrar a la etapa reproductiva. Este animal es de una corta gestación, algo muy similar a lo que es otra especie menor como el cerdo, que tiene de 114 a 113, 115 días de gestación.
lo que ya algunos han escuchado, 3 meses, 3 semanas, 3 días. Bueno, pero lo que es el caprino, él lleva a cabo un periodo de gestación de 153 días, ¿sí? Facilitando que el proceso se repita más de una vez en el año. En su tasa de fertilidad estamos hablando del 90%, y en cuestiones de parto puede llegar a tener de 1 a 4 animales por parto. Ven, pues ya cuando el animal entra en esta etapa ya de parto, a tener su cría, la cabra puede llegar a producir hasta en leche durante unos 240 días en promedio. La cantidad de la leche ya depende, como he mencionado, de la nutrición y también de características genéticas de cada raza. Sí, retomando lo que es la alimentación, pues ya he mencionado los pastos, las pasturas que son las braquiarias, como la de Cumbres, Ictioneura, Humidícola, entre otras, la braquipará también, la braquiaria mutica, que pues aporta ciertos nutrientes y energía pues para que el animal llegue a este punto clave que es la reproducción. Eh, ya para hablar de utilidad, empezamos a clasificar las razas en lo que son lecheras o tipo carne o doble propósito. Entramos a hablar primero de lo que son las lecheras. Bien, entre esos ya hablamos una de las primeras razas que en cuestión de buena producción en cantidad de leche es la Saanen. La Saanen tiene bueno, en su característica es un color blanco o crema. Ella es de origen de las montañas suizas, como ya he mencionado antes. Ellas vienen de lugares montañosos, de un pendiente pues inclinado, sí, que, pues que quise tener en cuenta para la producción de ella misma, ¿sí? Un pendiente de 5% como mínimo para esa producción. Bueno, volviendo a lo que es la raza Saanen, ella tiende a producir de 800 a 900 kilogramos de leche. Cuando hablamos de kilogramos, podemos hablar al mismo tiempo de litros, equivale de lo mismo, kilogramos litro, eh, durante un periodo de 270 a 300 días, ¿sí? Dando un promedio de 3 litros día. Es una muy buena producción cuando hablamos de producción de leche en cabras, ¿sí? Con una materia pues, de proteína de un 3,6%. Este animal, pues, en esa calidad de producción, pues también es de buen tamaño, de 65 kilogramos en promedio. Cuando hablamos ya de calidad, hablamos de otra raza, también conocida, pues que por algunos lo harán referencia a lo que es la empresa Alpina. ¿Sí? Esta raza también, pues de nombre Alpina, produce pues también leche de buena calidad. Pues ya baja un poco la producción a diferencia de la anterior, donde produce de 635 a 900 litros en su periodo de lactancia, ¿sí? Siendo esto de 250 a 300 días esa producción de leche, la duración de la producción de la leche de ese animal, con un 3,4% de materia de proteína. El animal viene de origen suizo, ¿sí? Nuevamente nombramos lo que es su contexto, su ambiente natural con pendiente. Bien, hablamos de otra raza como es la Toggenburg, que esta raza es de origen suizo al igual también, y pues acreditada de leche la leche más antigua, pues la raza más antigua en producción de leche. Bien, hablamos de una producción de 600 a 900 kilogramos de leche en su periodo pues, de lactancia, o pues en kilogramos, igual también podemos hablar de litros. A medida que vamos hablando de diferentes razas, vamos viendo que hay una disminución en cuestión de calidad de la leche, de proteína.
Este animal, a diferencia del primero que era 3.6 y el segundo de 3.4, este animal ya hablamos de 3.3 por ciento de materia de proteína, que pues baja ya la calidad diferente de la diferencia de la otra, pero sigue siendo de muy buena calidad. Este animal ya tiene un mayor peso, que está entre los 70 a 80 kilogramos, pues ya por su volumen, como he dicho. Otra raza a tratar, ya entrando al campo de lo que es la producción de carne, ¿sí? La producción de carne, ya habíamos hablado de la producción de leche, también encontramos de lo que es doble propósito. En cuestión de carne, hablamos de razas como es la Boer. Esta raza tiene un nivel de conversión de alimenticia elevado, sí, que es lo ideal en cuestión de producción de carne. Cuando hablamos de carne de caprino, de cabra, pues entendemos que Colombia todavía no está pues en ese nivel cultural de consumo, cosa que pues esto es una de las dificultades de algunas especies menores, como es el caso de la cunicultura, como es el caso de la codornicultura, que pues es la producción de los conejos y de las codornices, ¿sí? Pues ellos tienen un gran volumen en producción, son muy buenos en producción, pero el consumo de la cultura del consumo de estas carnes es bajo. Se comprende que en caso de la cabra, se utiliza para algunos eventos, en eventos específicos que no son como pues comprar todos los días que uno come pues carne de res. La carne de caprino se come por ahí en cumpleaños, eventos especiales, y pues eso hace que su consumo no sea tan elevado, tan constante, a diferencia de otros, pues diferente de otras especies menores que eran populares como es el cerdo, que pues ese sí se consume pues periódicamente. Volviendo a lo que es la raza Boer, esta raza puede llegar a pesar el macho de 110 kilogramos a 135 kilogramos. Las hembras pues un poco menos, tendiendo pues en esta especie se comprende que el macho es un poco más grande. La hembra puede llegar a pesar de 90 a 100 kilogramos, con una ganancia de peso de 150 a 200 gramos día, ¿sí? Ya como he mencionado, a base de algunos productos de elaboración como el silo, otros, en caso de bloques nutricionales, o en lo que es el proceso de pastura, de ingesta de pasturas, como las que he mencionado ya. Cuando hablamos de otra raza, otra raza, ya entramos a lo que es doble propósito, que pues sí, ya también producen leche y carne, pero entonces no va a ser de la misma calidad, la misma cantidad de leche, su ganancia de peso no va a ser tan buena como la que es específicamente dedicada a carne. Cuando hablamos de doble propósito empezamos a hablar de una raza que es la Anglo-Nubian, es de origen de Inglaterra. Esta raza puede llegar a tener bueno, cuando ya hablamos de doble propósito vamos a tocar los dos temas, leche y carne. En cuestión de leche puede tener de 700 a 900 litros de leche en su periodo de lactancia. Eh, este animal es de gran volumen y puede llegar a pesar 140 kilogramos. Aunque es de gran tamaño, es un animal muy manso, muy dócil para el manejo, y pues se adapta fácilmente a lo que es el clima tropical. Bien, entre otras tenemos a lo que es como otra área que es la producción de fibra, pues encontramos lo que es la raza Angora. Sí, ella es originaria del país de Turquía. Ella pues tiene un pelo fino, pues dedicado, ese pelaje se aprovecha, y pues relativamente es pequeña a comparación del anterior, que puede llegar a pesar 140 kilos. Esta raza Angora pesa entre 70 kilogramos. Esta es, como ya he dicho, a diferencia de estas utilidades como leche, carne y de propósito, en cuestión de pelaje, pues se trasquila cada 6 meses, sí, es semestral, y pues siempre encontramos como este propósito extra en cuestión de fibra. Bien. Cuando hablamos ya
de ese contexto también se llega a hablar de lo que son las razas criollas, o es una raza, bueno, la raza criolla, como en otras especies también se habla de raza criolla. Son animales adaptados ya porque el tiempo ya que han llevado en ese ambiente, pues su genética, su fenotipo, el ambiente lo ha llevado a adaptarse pues a estos contextos. Bien, esta raza criolla tiene muy buenas características reproductivas, puede llegar a tener 2 partos al año. El animal fácilmente se desarrolla y pues, las crías eh, se adaptan muy bien y pues son una característica de buena madre, cuidando pues así su cría. Bueno, otro factor importante, dejando a un lado lo que ya son las razas, la nutrición, es las enfermedades. Este factor es delicado, pues ya que fácilmente es donde llegamos a entrar a perder eh, grandes cantidades de animales por un mal manejo, recomendando así las prácticas básicas de las prácticas básicas o las recomendaciones básicas de buenas prácticas pecuarias. Estas prácticas pues ya se recomienda en cuestión de manejo por el lugar donde se van a establecer la producción. Este animal debe contar con los requerimientos básicos. Ya hemos hablado de una pendiente, la cual evita que haya una humedad en el suelo y que pues, le genere estas enfermedades podales. Este animal comparte enfermedades también como otros mamíferos, con otro tipo de animales como es la coccidia. Eh, esta coccidia genera una hemorragia, pues una diarrea hemorrágica que es causada por algunos protozoarios como el Escherichia coli, Escherichia arloji, y pues genera pérdidas económicas pues en la producción y se puede reflejar en pérdida de apetito del animal, en indisposición pues a actividades de manejo que se le da al animal periódicamente. Otra enfermedad que compartimos, que comparte el animal con otras especies, es la toxoplasmosis. Como recordamos, la toxoplasmosis tiene como agente final, como portador final, los gatos, y pues se debe evitar el contacto pues con esa producción y pues que llegue a contaminarse de esta manera. Hablamos de una infección durante el primer o segundo mes de gestación, donde puede llegar fácilmente a afectar este proceso reproductivo. Otras enfermedades, hablamos también de la brucelosis, como también sucede en los bovinos. Ella también genera un aborto tardío. Aborto tardío, hablamos de que el animal no es en sus primeras etapas de gestación, sino que podemos encontrar hasta en los 5 meses. Pues ya el feto está formado, el animal está formado, el animal ya está formado, pues y va a llegar a abortar, por lo tanto ya ese animal se va a perder un tiempo y va a tener un tiempo de recuperación y prácticamente entramos a descartar el animal. En algunos casos esta enfermedad puede generar o facilitar que se dé mastitis. Ya he mencionado la mastitis, es otra enfermedad que le dan las glándulas mamarias a esos animales, como también puede dar en los equinos, en los bovinos. Bien, estas hembras de cada una de esas especies, la mastitis es una inflamación de la glándula mamaria. Bien, se puede identificar como mastitis clínica o subclínica, dado que una de ellas, la clínica, es la que percibimos, pues la que podemos observar inflamaciones por una secreción de materia, de pus,
En caso de la subclínica, a simple vista no se puede identificar. Ya entramos a hacer algunas pruebas, algún conteo de células somáticas, recordando que las células somáticas son todas las células del cuerpo, menos lo que es el espermatozoide o el óvulo. Esas son las únicas que no entran en esa clasificación de células somáticas en este reconteo. Bien, estos factores son supremamente importantes a tener en cuenta. Otra enfermedad que reconocemos en esta producción de los caprinos, de la caprinocultura, es la salmonelosis. Esta salmonelosis transmite por suplementos alimenticios como harina de carne o hueso. Eh, También sucede que en los lugares donde teníamos a estos animales, por cuestiones de manejo, cometamos el error de permitir que consuman tal vez heces de otro animal, donde se encuentra ya este agente que pues le causa esta enfermedad, salmonelosis. Bien, bien, recopilando pues toda esa información, ya identificamos de qué manera con las buenas prácticas desde agrícolas en cuestión de manejo de pasturas y buenas prácticas pecuarias en cuestión de manejo de por eso su espacio, su requerimiento, eh, de acuerdo a su etapa en la que se encuentra, ya sea una cabra, ya sea una cabrilla, estos capones o cabritos, y también en caso de los chivatos, ¿sí? Eh, entonces, ya teniendo en cuenta estas características básicas de esta explotación pecuaria, evitamos estas enfermedades que obviamente lo que afectan es el bolsillo. Bien, para ello ya entramos también a identificar otra enfermedad que también se ve reflejada incluso en las personas, que es el tétano. Esa enfermedad genera una pérdida grande en este tipo de explotaciones que es producida por la bacteria Clostridium tetani. Bien, que pues ya he mencionado genera grandes pérdidas. Otra enfermedad, ya lo mencioné, la mastitis. Es importante evitar, como dije al principio, cuando hablamos de este encercamiento con púas, estas púas lo que hacen es que el animal con su ure, pues, en caso de hablamos de producción de leche, bueno, igual en producción de carne, evitar que el animal entre en contacto con estas púas porque puede generar un daño en uno de sus pezones, llegando así a la mastitis. Por ello, vuelvo y recomiendo lo que es el encercamiento, pero con las cercas eléctricas, que eso pues es más económico y evitamos este problema de mastitis, que pues una producción de leche es lo que menos necesitamos, porque en caso dado podemos llegar a perder uno de esos pezones o perder la ubre entera, que es lo que no nos interesa. Bien, recopilando esta información, eh, a mi parecer como futuro licenciado en producción agropecuaria, recomiendo esta especie, ya que pues como he mencionado requiere un mínimo espacio a diferencia de otras especies como son los bovinos, los búfalos, entre otros. Bien, es rentable debido a que su etapa productiva pues es de corto tiempo, su gestación es corta, puede llegar a tener más de un animal en el parto. Es, en cuestiones de conversión son muy buenos. Unas razas se adaptan muy fácilmente a nuestro clima. En Orinoquía, pues tenemos un clima pesado para algunos animales, pero algunas razas se pueden adaptar muy fácilmente. Bien, es importante reconocer y saber sobre cada especie, desde dónde proviene, de manera que esto nos da unas características básicas que podemos replicar para que se dé la producción óptima de este animal. En caso dado como es la pendiente, como es la altura del encercamiento que le vamos a tener,
en donde lo mínimo que es 1,40 metros, pues para evitar que el animal se evada del lugar de estadía de él, pues ya que ellos por su naturaleza, ellos saltan, ellos brincan y lo ideal es no perder pues estos animales. En la ubicación del terreno, del lugar donde van de estadía, donde van a estar, pues de acuerdo a lo que es la ubicación del sol, que el sol esté irradiando pues algunos lugares del terreno que permita que el animal reciba esta luz solar, eh, para que reduzca pues algunos agentes que pueden llegar a afectarlos, de manera que el sol los elimina. Y al mismo tiempo la dirección de este terreno, de este espacio disponible para ellos, tenga su espacio de sombrío, ya que en algunos casos algunos animales llegan a presentar por cuestiones de manejo y por intoxicación, algunos llegan a manifestar la fotosensibilidad también. Bien, para ello se requiere que tengan esos espacios libres de sol, y para evitar el estrés y la deshidratación acelerada.